Vamos a avanzar un poco más en gramática, por eso nos vamos otra vez al bloque 1 y vamos bajando concretamente hasta la última entrada, que es la que, bueno, no, la penúltima entrada, la que dice decrease of the adjective, es decir, vamos a hablar del adjetivo. Lo que pasa es que, bueno, no vamos a hablar del adjetivo, pues se pone delante del nombre, es decir, sino, bueno, vamos a intentar profundizarlo un poquito más, ¿vale? Bueno, pues entramos en el enlace. Y sí que tenemos aquí, pues igual, ¿no? A través de un PDF, donde vamos a hablar de la gramática y tal. Fijaos que específicamente, como veis, hablamos de degree of the adjective, es decir, grado del adjetivo. No se trata aquí de algo, de ver qué es el adjetivo, de ver cómo se... No, no, todo eso ya se supone que más o menos lo manejamos. Sino vamos a ver ahora cómo se expresan esos grados del adjetivo. Bueno, primero alguien puede decir, bueno, pero ¿qué exactamente quieres decir con degree of the adjective o grados del adjetivo? Los adjetivos expresan, como ya sabéis, una cualidad del sustantivo al que se refiere. Alto, bajo, lo que sea. Esa cualidad se puede expresar con diferentes grados de intensidad. Es decir, neutro, como me dice el adjetivo, o bien con mucha intensidad, con menos intensidad, etc. Es decir, esto de los grados del adjetivo se refiere a que el significado, la cualidad que expresa ese adjetivo se puede expresar de manera más o menos intensa. A eso se refieren los grados del adjetivo, ¿vale? ¿Con qué intensidad? Es decir, que no, alguien es alto, no alguien es el más alto. O no es que alguien sea alto, alguien es más alto que. A eso se refieren los grados del adjetivo. ¿Cómo podemos graduar? O establecer una gradación en ese significado, ¿vale? Bueno, hay un grado que no se aparece aquí porque no tiene sentido, que es el llamado grado positivo, que es el adjetivo tal cual te lo dan. Si yo te digo tall, alto, eso es el grado positivo. O sea, por eso no se menciona aquí. Aquí mencionamos los que requieren algún tipo de modificación sobre el adjetivo para expresar esa gradación. Tendríamos tres. Inferioridad, comparativo de inferioridad, perdón, comparativo de igualdad y, perdón, no, ¿qué estoy diciendo? De inferioridad, de igualdad, el de superioridad y el superlativo, igual de inferioridad o de superioridad. ¿Vale? Estos serían los grados del adjetivo. Comparación o superlativo. Cada uno de ellos, cada uno de estos grados, implica, como digo, algún tipo de o modificación o añadir alguna partícula o poner delante del adjetivo algo, es decir, significa que la forma del adjetivo o el adjetivo en sí mismo se ve afectado de alguna manera, ¿vale? Bueno, los tres primeros son comparativos. Cuando yo hablo de comparación, tenéis que pensar que va a haber dos elementos, dos cosas, dos personas, dos lugares, etcétera, que se comparen entre sí. Y en esos dos elementos que se comparan entre sí, la cualidad que indica el adjetivo va a estar presente de diferente manera. Por ejemplo, comparativo de inferioridad. El comparativo de inferioridad es aquel que compara dos cosas a través de dos cosas o dos personas a través de un adjetivo, indicando que en una de ellas, en uno de esos términos de la comparación, esa cualidad está menos presente que en la otra. Por eso se refiere, por eso hablamos de comparativo de inferioridad. ¿Cómo lo formamos? Y ahora vamos viendo ejemplos. Tomamos el adjetivo, le ponemos delante less y detrás del adjetivo le ponemos than. Less, than. Es calcado, esta estructura, estas dos primeras estructuras, el de inferioridad y de igualdad, son calcadas al español. Less, el adjetivo y luego than. Menos, que. Fijaos en ese primer ejemplo. This book is less interesting than the film. Este libro es menos interesante que la película.
Se comparan dos cosas, el libro y la película. Y en una de ellas, en este caso en el libro, la cualidad interesante está menos presente que en la otra. Más ejemplos que vamos a poner por aquí. My new teacher is less boring than the old one. Mi nuevo profesor es menos aburrido, less boring que than el antiguo. Por lo tanto, consiste en poner delante del adjetivo, en este caso less, y detrás del adjetivo than. Primero un objeto que se compara y luego el otro. ¿Vale? My new teacher is less boring than. ¿Cómo podrían preguntar esto en el examen? Porque a veces lo han hecho así. Pues, por ejemplo, te pueden poner lo siguiente. ¿Qué se espera? Imagina, estamos en la pregunta número 3, ¿no? Y ponen lo siguiente. Ya sabes que el término o el enunciado general de la pregunta número 3 es completa las frases de forma correcta y no te dicen nada más. Le darán huecos, a veces en ese hueco irá acompañado en una palabra entre paréntesis y a veces no habrá. Pero esta es una de las formas en las que lo pueden preguntar, ¿no? Dice, my new teacher is less the old one. Entonces, tú tienes que, claro, aquí hay una pista importante porque a veces dan pistas. Y es el less. Entonces, la idea es que cuando tú ves el less, tú ya sabes que, y tienes a boring entre paréntesis, tú ya sabes que deberías de saber, debería de venir a tu mente que eso es un comparativo de inferioridad y que lo que tienes que poner es, para completar la frase, boring than. Eso es lo que están buscando, completarlo de esa manera. ¿Vale? Pues esta es una de las formas en las que se pregunta. Dentro del batiburrillo, de todos los demás batiburrillos. Pero, por ejemplo, en este caso es claro, al menos aquí, sí te darían una pista muy clara, que es el less. ¿Vale? Bueno. Cuando comparamos dos elementos para indicar que la cualidad del adjetivo que utilizamos está presente de la misma manera, en la misma intensidad en los dos, entonces tendríamos el comparativo de igualdad. Ese comparativo de igualdad, esto de tan como, pues se formaría tomando el adjetivo, le colocamos delante as y detrás as. He is as tall as me. As, el adjetivo, y luego as, otra vez. He is as tall as me. Él es tan alto como yo. Claro, delante de esa estructura va el primer elemento que se compara y detrás el segundo elemento. En la negación es igual. Lo que pasa es que si utilizamos este comparativo de igualdad en una frase negativa, yo pongo as, adjetivo y as, o en lugar del primer as, puedo colocar so. So, adjetivo, as. Y yo diría, he is not as tall as me, no es tan alto como yo, y sería correcto. O como alternativa, podría decir, he is not so tall as me. So, tal cual. Como la partícula que hemos visto antes. Sí, sí. Que no es imposible. Que no, que se puede. Old one. Viejuno, lo decimos en castellano. Viejuno. Vale, ok.
De repente, sí, imagínate que tienes que hacer esa... ¿La he borrado? Ah, no. No, está... Aquí. Y pones the old, podría valer. El correcto es the old one, el natural. Es el viejo, el uno que es viejo, el ¿vale? Pero si dice my teacher is less boring than the old, bueno, podría... ¿Ok? Pero bueno, the old one. Pero es imposible solo me lo parece a mí, el idioma este. No, no es imposible. No, te lo digo yo. Está superando la matemática para mí. Ay, no. Sí. Mariló, no. No sé qué estaba pensando. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? Claro. Y no sé qué pueda coger para buscarme. Bueno, yo puedo entender, porque claro, lo comentaba ayer, creo que en otra clase con otros alumnos y tal, ¿no? Y era que claro, que de repente, primero es un idioma diferente, y entonces yo ahora te digo palabras, y ahora te digo no sé qué del adjetivo, y luego vamos a un texto. Claro, eso al final saldrá, pero claro, ahora mismo lo que necesitáis primero es la visión de conjunto, ¿no? Es decir, ¿cómo encaja todo esto? Esas palabras que me cuentan por un lado. Es como si entrarais en un universo y no tenéis o tenéis que haceros con cómo funciona eso, ¿no? Yo creo que va por ahí. Porque todos sois capaces de leer y entender, sois capaces de estudiar las palabras, etc. Pero hay algo como que, como todo es tan diferente, ¿no? Es como si uno llegara a un bosque y no sabe dónde está. Tú reconoces los pinos, sabes que hay tierra y piedra, pero ¿cómo me muevo por aquí? ¿No? Eso es un poco la idea. Pero al final uno se hace con el terreno y se mueve bien. Pues aquí pasará igual. Pero esa sensación de extrañeza, esa sensación de pérdida, creo que va un poco por ahí. Claro, claro. Pero, ¿y eso? Esto, sin teoría más o menos, pues bueno, pues ajá. Claro. Todo el mundo, ¿no? Claro. Yo creo que va a llegar un momento, y en el caso de Marilo y de otros que os encontréis en esa situación, en el que esa sensación cambiará. Habrá algo, una actividad, un texto, un día, algo que yo diga, que hará que se abra como esa puerta y todo se vea. Y todo el trabajo anterior tendrá sentido. Ese trabajo que estáis haciendo ahora quiere decir que está sirviendo, no quiere decir que todo esto no sirva para nada, está sirviendo. Porque eso va a contribuir, como digo, te va a ayudar a que esto tenga sentido. Pero puedo entender eso, esa sensación de dificultad, de que no me entero de nada, de que ahora me salga una palabra nueva. Sí, yo puedo entender esa idea, sí. Bueno, como otro ejemplo de esto, estamos diciendo de igualdad, y puedo decir the cars from Japan are as efficient as the cars from Europe. ¿Okay? Los coches de Japón son tan eficientes como los coches de Europa. ¿Okay? As efficient as. Imaginaos que ahora yo esta frase la quiero poner en negativa. Pues yo la pongo en negativa y me dice the cars from Japan aren't as efficient as the cars from Europe. Y estaría correcto. Pero en el comparativo de igualdad, cuando la frase es negativa, como alternativa, en lugar de as, efficient as, yo puedo poner, yo podría poner so efficient as. Y las dos son válidas. As. ¿Con el A o aren't? Aren't, con el aren't. Siempre en negativo. O sea, esta posibilidad es cuando es negativo. Es decir, el cambiar el primer as por so. Exactamente. ¿Vale? Podría ser comparativo, el de igualdad. Ok. Y ahora llegamos al más popular,
que es el que se suele estudiar más, que es el comparativo de superioridad. Es decir, cuando de los dos elementos que yo comparo, en uno de ellos la cualidad expresada por el adjetivo está más presente que en el otro. Aquí hay que hacer, aquí ya empiezan a fastidiarnos un poquito más el inglés, como si ya no fuera suficiente. Hay que dividir o hay que separar, mejor dicho, entre dos grupos o dos categorías. Una, la que llamaríamos adjetivos cortos, y otro lo que llamamos adjetivos largos. Claro, que consiste en los cortos y los largos. Claro. Bueno, los adjetivos cortos serían aquellos que en la pronunciación, a la hora de leerlos, se pronuncian con una sola sílaba. Fast, hard, big, long. ¿Vale? Insisto, aquellos que a la hora de pronunciar, no a la hora de escribir, a la hora de pronunciarlo, se pronuncian con una sola sílaba. Y como excepción, como dice ahí, aquellos que, aun tengan 2 o 3 sílabas o las que tengan, terminan en Y, en ER o en OW. Esos serán los adjetivos largos. Repito, los que a la hora de pronunciarlo terminan, en los que a la hora de pronunciarlo suena una sola sílaba, fast, long, hard, big. Y los que tengan las sílabas que tengan, terminan en Y, en ER o en OW. De esas 3 terminaciones, la más común va a ser, os vais a encontrar los adjetivos que terminan en Y. Happy, por ejemplo, ¿no? Es muy común. Eso sí los vais a encontrar. Bueno, pues ¿cómo forma el comparativo de superioridad con estos adjetivos? Coge el adjetivo y le añado de forma general la terminación ER. Por ejemplo, yo tengo el adjetivo long. Pues para formar el comparativo de superioridad, al ser un adjetivo corto, le añado ER. Longer. De long, longer. Más largo. O hard, difícil o duro, complicado. ER, harder, más difícil, más complicado. Big. Big. Lo que pasa es que big es ya tiene una regla ortográfica que ahora vamos a ver. La gran mayoría de adjetivos cortos lo único que hacen es añadir ER. Para en lugar de decir más long, largo, longer, más largo. Hard, difícil, harder, más difícil. Pero no todos los adjetivos que añaden ER añaden solamente ER. Tienen que añadir, a veces hay que hacer alguna variación, hay que hacer algún cambio. Fijaos, volvemos a... Si el adjetivo corto termina las 3 últimas letras en este orden, consonante, vocal, consonante, doblan esa consonante final. Y aquí es donde entra big. Big, una sola sílaba, consonante, vocal, consonante. Al añadir ER, doblan la consonante final. Bigger. My house is bigger than your house. ¿Vale? Si el adjetivo termina en E, a la hora de escribirlo, no a la hora de pronunciarlo, si a la hora de escribir el adjetivo termina en E, le añado una sola R, no hace falta doblar la E, le añado solamente la R. Y así, nice, bonito, bello, etc., se quedaría en nicer. John's wife is nicer. ¿Vale? Y por último, si los adjetivos terminan en consonante más Y, que los incluimos dentro de este grupo, si quita la Y y añado IER. Por ejemplo, sunny. Más soleado, sunny significa soleado. Para decir más soleado, sunnier. It is sunnier, está más soleado, hace más sol que... ¿Vale? No, bien, sí. Saunier igual. O Sunny Delight, la bebida, el Sunny Delight. Sí, pero entiendo lo que quieres decir. Bueno, que esta gramática de los adjetivos, eso no lo has visto. Lo de Bigger sí lo El Sunny Delight es sunny, ¿no? Sí.
claro. Sunnier es más soleado, con más sol. Por eso que sunny, ya está, sunny sí. Ok. Ni bien, ni Nicer. pero nice. Ajá. Nunca lo he visto. Ok. Nunca me ha... Sí, puede ser, sí. Luis Miguel era de la iglesia. Sí, es verdad. No sé qué Eso me gusta Sunier. mucho que te hacen Sí, es verdad. Luis y Luis, es verdad. Vale, bueno, vamos a ir cerrando aquí ya continuamos. Solamente decir una cosa. Bueno, lo retomaremos a partir de aquí, de los adjetivos cortos, pero veis que cuando yo añado ER, lo único que estoy añadiendo es que el adjetivo diga más, bigger, más grande, nicer, más simpático, sunnier, más soleado. Faltará, como digo, el qué, porque el comparativo de superioridad es más que... Como estáis viendo ya por los ejemplos, y lo insistiremos la semana que viene, el próximo día, ese que es igual que antes, than. My house is bigger than your house. Más grande que tu casa. John's wife is nicer than Peter's. Más simpática que la de Peter. It is sunnier than yesterday. Hace más sol, está más soleado que ayer. Siempre, como vais a comprobar, en lo comparativo, en el grado comparativo del adjetivo, el que, lo que en español decimos que introduce, que presenta el segundo término de la comparación, siempre va a ser than, siempre. ¿Vale? Nice es simpática. Nice es simpático, agradable. Cuando una persona es nice, es todo. Es como es agradable al trato, incluso puede ser atractiva, pero sobre todo se refiere a la idea de que es agradable, simpático, una persona que te gusta estar con ella. Ese es nice. ¿Ok? Bueno, pues